Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por las promesas en tu palabra para cada uno de nosotros, pero más importante que tus promesas para nosotros es simplemente el hecho de que eres un Dios tan maravilloso. No hay palabras para describir tu amor, no hay palabras para describir quién eres. Señor, tú siendo el creador de todas las cosas, has permitido que nosotros que somos creación, y de hecho somos insignificantes en tamaño, somos en realidad muy poca cosa comparada contigo, Señor. Tú has permitido y deseas que nos acerquemos a ti. No hay nadie más en este mundo que puede compararse contigo. Y antes de cualquier cosa esta noche, antes de empezar, simplemente queremos reconocer tu presencia, queremos reconocer tu poder, queremos reconocer tu señorío en nuestras vidas, en la vida de esta congregación y de las demás congregaciones representadas aquí, en la vida de cada familia representada, Señor. Gracias por ser un Dios accesible, por ser un Dios poderoso, por ser un Dios lleno de amor, de misericordia y de perdón. Y el día de hoy simplemente queremos pedirte que tu Espíritu sea el que abra nuestro entendimiento a las Escrituras, Señor. Y al estar estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, te pido que hables a nuestros corazones verdades que podamos nosotros entonces a nuestras vidas y podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta tarde estamos comenzamos la semana pasada con un estudio del Antiguo Testamento. En realidad es un estudio de toda la Biblia. Vamos a estar estudiando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Y es importante entender antes de comenzar que la Biblia no es solo un libro, no es solo un libro que tiene dos partes, sino en realidad son muchos libros. La palabra Biblia proviene de la misma raíz de donde sale en español la palabra biblioteca. Biblia es el plural de biblios o biblión, y entonces la Biblia pues es una biblioteca, es una agrupación de 66 libros que juntos forman un libro de historia, la historia de nuestro mundo. ¿Sí? Pero la Biblia no es cualquier libro de historia, porque comienza antes y termina después que cualquier otro libro de historia. Comienza antes de la existencia de nuestro mundo y termina después y va más allá de cuando termina nuestro mundo. ¿Sí? Entonces, no es como otros libros de historia. No es un libro de historia universal tampoco, porque es un libro de historia escrito desde el punto de vista de Dios. Por tanto, Él escoge lo que es importante para nosotros. Es historia desde el punto de vista de Dios. Ahora bien, hay dos temas principales con el que trata toda la Biblia. En realidad son tres, pero el primer tema únicamente cubre los dos primeros capítulos de Génesis, que es la creación. Y después de esos dos capítulos de la creación, todo el resto de la Biblia trata con dos temas principales. En primer lugar, ¿qué pasó con el mundo que Dios creó? ¿Por qué está mal el mundo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y en segundo lugar, ¿cómo es que se puede corregir aquello que está mal? Son los dos temas principales en toda la Biblia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué está mal el mundo? Y en segundo lugar, ¿cómo se puede corregir aquello que está mal?
Ahora, en Génesis nos dice primeramente que Dios decidió crear un mundo para tener a su familia extendida, ¿sí? Quería tener más hijos. Él ya tenía hijos, tenía y tiene hijos en el ámbito donde Él habita, donde Él existe, donde Él se mueve, el ámbito espiritual. Él tenía hijos, aún antes de la creación de la tierra y de los seres humanos. Él tenía hijos, los llamaríamos nosotros seres angelicales, y más adelante vamos a tocar ese punto, pero Dios quería tener más hijos en un ámbito y en una atmósfera totalmente nueva y diferente. Dios quería agrandar su familia, quería tener hijos, y entonces creó la tierra, y en especial a los humanos, que compartían ciertas características con Él. Pero algo salió mal. Algo malo sucedió, como vamos a ver en un momento. De hecho, 3 cosas malas sucedieron, y todas esas están en Génesis. Y entonces el resto de la Biblia nos dice cómo se soluciona el problema o los problemas que describen los primeros 11 capítulos de Génesis. Y la realidad es que solamente Dios puede resolver un problema del tamaño del mundo, ¿sí? Y lo hace, en primer lugar, lo hace castigando a los seres celestiales que se rebelaron en contra suya, o sea, les quita a estos seres angelicales, lo vamos a ver más adelante, les quita la gloria que poseían, los arroja de su presencia del ámbito espiritual. Y con respecto a los seres humanos, básicamente hace algo muy similar, o sea, los separa de su presencia, los saca de ese lugar donde Dios habitaba con los seres humanos, los saca de ese lugar, pone guardias para que no puedan volver a accesar el Edén. Y entonces el resto de la historia, sí, no es nada más el castigo, sino que también provee la manera de cómo rescatar a la raza humana de sí misma y de los seres celestiales que se han rebelado en contra de Dios. Esa es la historia de la Biblia, y eso es lo que significa la palabra redención. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos y rescatados de la influencia del mundo espiritual que nos ha causado grandes estragos como seres humanos. Entonces, de eso trata la Biblia. Es la historia de la redención de la humanidad. Y entonces Génesis nos presenta el escenario, el elenco, la trama de esta gran obra que es la obra de la redención, ¿sí? Y sin los primeros 11 capítulos de Génesis, el resto de la Biblia no tendría sentido. Ahora, antes de entrar en materia, antes de entrar al libro de Génesis, quiero dar un poquito de información acerca del libro como tal. Y en hebreo, lo que nosotros conocemos como Génesis no se llamaba Génesis. De hecho, no tenía nombre. Le decían en el principio. ¿Por qué le decían en el principio? Bueno, es porque las escrituras hebreas estaban en forma de rollos o pergaminos. Y al abrir el rollo leían la primera palabra o frase para saber qué pergamino era. Y entonces lo abrían y decían en el principio, perdón, el hebreo se lee de derecha a izquierda, en el principio. Este es en el principio. Y entonces, unos 300 años antes de Cristo, se tradujo lo que se conoce como las escrituras hebreas, se tradujo al griego, y en el griego fue conocido como el Septuaginto. Y cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, ya entonces los libros recibieron nombres y títulos, ¿sí? Se tradujo al griego pues porque el griego era el lenguaje
que se usaba, era el lenguaje de la vida diaria en toda Europa, en Palestina en aquel entonces, y pues por eso se tradujo al griego. Y cuando se traduce al griego la Biblia, entonces ya se le empiezan a asignar nombres a los libros de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces el nombre de este primer libro le dieron el nombre de Génesis, que significa origen o principio. Yo creo que es un excelente nombre porque en el libro de Génesis tenemos el origen del sol, de la tierra, del planeta donde vivimos. En Génesis tenemos el origen de las plantas, los animales, las personas. Tenemos el origen del matrimonio, del sexo, de los hijos, de la vida familiar. Tenemos el origen de la civilización, del gobierno, de la cultura, de las artes, de la ciencia. Tenemos el origen del pecado y de la muerte y el homicidio y la guerra. Y en Génesis tenemos también el origen de sacrificios, tanto humanos como animales. Por eso es un libro asombroso. Todo esto contiene este librito de 50 capítulos y trata con preguntas que son profundas, preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué tenemos que morir? Esas preguntas no las pueden responder los historiadores humanos. Los científicos no los pueden responder, los filósofos no pueden responder. Tal vez los científicos nos puedan dar un poquito de información, nos pueden decir algunas cosas en cuanto acerca de la naturaleza, acerca de nuestros cuerpos, acerca de la creación, pero nadie puede encontrar, ningún científico, ningún filósofo, ningún nada puede encontrar propósito. Nadie puede responder al ¿por qué? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Sí? La ciencia no puede encontrar un propósito. Los filósofos no pueden encontrar un propósito en la vida. Y tampoco pueden responder a otra pregunta que es importante, es ¿de dónde viene la maldad? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Nadie puede responder eso. Solo existe una persona que puede contestar todas estas dudas y todas estas preguntas, es aquel que estaba desde el principio, que es Dios. Así que cuando abres la Biblia y comienzas a leer Génesis, automáticamente tienes que tomar una decisión. Tienes que responder esta pregunta: ¿será que estás leyendo los resultados de la imaginación humana o estás leyendo inspiración divina? Eso tienes que contestar esa pregunta cuando empiezas a leer. ¿Será que Génesis simplemente nos describe otra serie de conjeturas y especulaciones humanas? ¿O será que verdaderamente contiene las respuestas a las preguntas más profundas que podemos hacer como humanos? Y el único que puede dar las respuestas es la única persona que estuvo en todo momento y fue el responsable de todo lo que existe y de todo lo creado, todo lo que hay. Así que uno tiene que tomar un paso de fe. ¿Crees que todo lo que está escrito es revelado por Dios o es imaginación humana? Ahí tenemos que comenzar. A lo mejor dirás, bueno, es que no sé, porque la ciencia no es compatible con lo que está escrito en la Biblia. Pero ¿sabes qué? La ciencia se basa en pasos de fe. En la ciencia uno produce una hipótesis, una teoría, y entonces la prueba para ver si se ajusta a los hechos. Así funciona la ciencia, ¿sí?
Ahora que estaban sacando vacunas para el famoso coronavirus, ¿okay? Pues se tardaron porque dijeron, bueno, vamos a hacerlo así, creemos que esto va a funcionar, y hacían ahí su invento y después, híjole, no funcionó. Y así se la pasaron hasta que nos dicen que funcionan las vacunas, ¿verdad? Aunque veo que ya muchos se están enfermando otra vez, ya vacunados. Pero bueno, el punto es que aún en la ciencia es por fe. Se cree algo, se asume algo, se da por hecho algo, y entonces se toman los pasos necesarios y se corroboran con los hechos para ver si la hipótesis es correcta. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a que hagas lo mismo con Génesis y con el resto de la Biblia en general. Toma un paso de fe. Cree que este libro es la respuesta de Dios a todas las preguntas que pudieses tener acerca de tu vida, y entonces observa cómo se va acomodando los hechos a esa teoría. Y te vas a dar cuenta que no es una teoría, sino es la verdad. ¿Okay? Bueno, ¿qué más podemos decir del libro de Génesis? Pues Génesis no es solamente un libro, es el primer libro de la Biblia, sino que es un libro fundamental, y no solamente es fundamental, sino que es fundacional, vamos a decirlo así. Pone los fundamentos del resto de la Biblia, y la mayoría, si no es que todas las verdades bíblicas, aparecen en Génesis en forma de semilla o cuando menos en forma de embrión, ¿sí? Y de ahí se van desarrollando en el resto de la Biblia. Así que para entender el resto de la Biblia necesitamos entender el libro de Génesis, porque este es el libro que es la llave que abre el entendimiento al resto de la Biblia. Si la Biblia comenzara, por ejemplo, con Éxodo, sería meramente un libro histórico de un pueblo hebreo que era esclavo. No tendría nada que aportar a nuestras vidas. Pero cuando incluimos Génesis, y en especial incluimos los primeros 11 capítulos de Génesis, entendemos que está hablando de cosas que nos conciernen a nosotros, y nos vemos reflejados en las páginas de Génesis. El resto del Antiguo Testamento está lleno de referencias a Génesis. Hay muchos pasajes que hablan de Adán, de Noé, de Abraham en el Antiguo Testamento. Pero curiosamente, el Nuevo Testamento tiene aún más referencias de Génesis que el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que casi todos los escritores del Nuevo Testamento, 8 de los escritores del Nuevo Testamento, hacen una referencia a Génesis en alguna parte de sus escritos? ¿Sí? Y Jesús también se refirió a Génesis. Cuando le preguntaron acerca del matrimonio, el divorcio y demás, él contestó con Génesis. Así que Génesis es fundacional, fundamental. Además, no entenderíamos el concepto de la cruz sin el libro de Génesis, porque Pablo escribió que así como la desobediencia de un hombre trajo muerte a la raza humana, la obediencia de un hombre trae vida a todos aquellos que viven por fe. Esa es la esencia del Evangelio. Solamente lo entendemos si leemos Génesis 3. Entonces, si no conoces acerca de Génesis, o peor, si no crees en el libro de Génesis, no vas a poder entender ni creer el resto de la Biblia. Y
si se llegase a demostrar que Génesis está equivocado, cosa que nunca va a suceder, pero si se llegase a demostrar que Génesis está equivocado, que no es como dice Génesis, entonces el resto de la Biblia se tambalea. Si lo que describe Génesis no es cierto, entonces nuestra existencia es meramente una casualidad y las bestias salvajes son nuestros antepasados y nuestros ancestros. Por eso no ha de sorprendernos que este libro sea el más atacado de toda la Biblia. Y el ataque al libro de Génesis tiende a ser científico, ¿sí? Porque se nos ha enseñado que hay cosas en la naturaleza, cosas que la ciencia ha revelado que no compaginan, no funcionan como dice Génesis. Y miren, cuando a mí me preguntan ¿cómo puedo creer o me retan? ¿Cómo es que puedes creer lo que dice la Biblia si los científicos han descartado estas tonterías? Simplemente respondo que hay muchísimos científicos que son cristianos y creen en la Biblia. De hecho, tengo mi celular porque no se los pasé a los que están poniendo las diapositivas. Wikipedia. Se me ocurrió hacerle una pregunta a Wikipedia. Y bueno, aquí dice en Wikipedia que en un estudio que hizo Baruch Shalev, judío, entre 1900 y el año 2000, o sea, en esos 100 años, de 1900 al año 2000, el 65.4% de los ganadores del premio Nobel eran cristianos. ¿Okay? ¿Cómo es posible que puedan haber ganadores del premio Nobel, más del 65% de los ganadores del premio Nobel de la ciencia y de matemáticas y todo eso fueron cristianos o son cristianos los que aún viven? Y después nos dicen que la ciencia no es compatible con la Biblia. Entonces, cuando nos dicen ese tipo de cosas, que la ciencia no es compatible con la Biblia, no es tanto la ciencia, sino son anticristianos, ¿sí? O personas que son antibíblicas. Generalmente cuestionan el orden de la creación, cuestionan la rapidez de la creación, cuestionan el hecho o la edad de la creación. O sea, ellos dicen que el mundo tiene millones y millones y millones de años, cuando parece que en la Biblia dice que no, o sea, dice otra cantidad de años. O sea, miles y miles de años, más no millones y millones y millones de años. Se cuestiona la rapidez con la que fue creado el universo, la manera en que fue creada la tierra. Se cuestiona si el diluvio ocurrió o no ocurrió. Se cuestiona la edad de las personas que vivieron antes del diluvio, porque hay pasajes específicos, sobre todo en Génesis, donde Dios dijo que la edad era de 120 años. Y bueno, así es como estamos acostumbrados. Aquellos de nosotros que van a escuelas que no son cristianas, nos atacan y nos atacan y nos atacan hasta que nos callamos y después empezamos a dudar. ¿Será que es como dice la Biblia? Bueno, pero detrás necesitamos entender que detrás de este ataque científico, digo entre comillas, porque
hay científicos cristianos que dicen todo lo contrario. Pero esas voces no las aplastan. Los medios de comunicación, los que controlan la narrativa de todo lo que escuchamos en la cultura y en el mundo, no permiten que cierta información salga y sea disponible fácilmente, ¿sí? Cosas que van contrarias a lo que se cree en la cultura y en el mundo. Pero bueno, detrás de este ataque científico hay un plan del enemigo que quiere convencernos de que Génesis es un mito, es una leyenda así del tipo como la de Hércules y Zeus y Júpiter y Thor y todas esas leyendas y dioses paganos. Porque el enemigo sabe que si logra destruir nuestra fe en el libro de Génesis, entonces ha logrado destruir el fundamento de toda la Biblia y de cómo entendemos la palabra de Dios. Bueno, ¿qué más puedo decir de Génesis? Pues se cree que Moisés fue el autor de estos 5 libros, de los primeros 5 libros de la Biblia, que conocemos como el Pentateuco, penta de 5, Pentateuco. Los hebreos, los judíos llaman a esos 5 libros el Torá, que significa la instrucción o la ley, la instrucción. Y los judíos creen que estos 5 libros son las instrucciones del Creador, las instrucciones, por eso se llama instrucción, ley, Torá. Y entonces los judíos leen estos 5 libros cada año en las sinagogas, cada Shabbat, cada día de reunión se lee una porción del Pentateuco, ¿sí? Comenzando con un día, leen, o sea, dividen lo que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio. Lo dividen en 365 partes y leen una sección y cada año la vuelven a leer, ¿sí? Ahora, lo más probable es que Moisés lo escribió porque él fue el único hebreo en aquel entonces que tuvo estudios superiores al resto o sea, comparado con el resto de la población hebrea. Moisés estudió en la mejor universidad de Egipto como nieto del faraón. Y además, Moisés fue parte de lo que sucedió entre Éxodo hasta Deuteronomio, con la excepción de los últimos versículos de Deuteronomio que describen la muerte de Moisés. Evidentemente no lo escribió él. Probablemente lo escribió Josué, le agregó ahí justo cuando Moisés muere. Josué agrega esa parte, ¿sí? Entonces, para lo demás, entre Éxodo y Deuteronomio, Moisés estuvo presente. Moisés tenía el entrenamiento, tenía el conocimiento suficiente, tenía la capacidad para escribirlo. Y curiosamente, él escribió en hebreo. Hebreo es un idioma con letras consonantes, no hay vocales, pero son letras consonantes, pero son letras, no como se acostumbraba a escribir en Egipto y en otras civilizaciones antiguas, que en lugar de letras usaban dibujos que representaban ideas y cosas. Pero Moisés escribe en hebreo, que es este idioma con letras. Así que Moisés probablemente escribió los 5 libros de la ley. Ahora, en Génesis 1, empezando aquí a estudiar el libro de Génesis 1, vemos o conocemos que Dios creó todo lo que existe,
Pero tenemos que pensar y tener en cuenta cuando leemos Génesis 1 que el énfasis de Génesis 1 no es en lo creado, no es en la creación, sino es en Dios, el creador. En 10 versículos de Génesis 1 se repite más de 10 veces el nombre de Dios o la palabra Dios. Dios dijo, Dios hizo, Dios vio. ¿Sí? Entonces, el énfasis siempre es en Dios, el Dios de la creación. Y quiero agregar con respecto a las cosas creadas que aparecen en Génesis 1, uno de los ataques de los científicos, sobre todo a Génesis 1, es en cuanto a la clasificación de la flora y de la fauna. ¿Sí? Los científicos dicen eso no es una clasificación verdadera y no hacen una distinción entre un tipo de planta, otro tipo de planta, y la realidad es que no es una clasificación científica, es una clasificación por observación. Entonces, la flora, las plantas se dividen en 3 categorías: el césped o la hierba, o sea, el césped, hierba baja, lo que es más bajito, las plantas y los árboles. ¿Okay? Son las 3 clasificaciones. Los animales se dividen en 4. Hay animales que se arrastran, animales que caminan o animales que tienen patas, animales que nadan y animales que vuelan. ¿Okay? Así están clasificados los animales, las plantas, la vegetación, y esto es para que se pueda explicar a todo tipo de persona, de todo el mundo, con todo nivel de educación, cómo fue que Dios creó el mundo. Cualquier persona en el mundo que lea Génesis 1 y Génesis 2 va a entender cómo fue creado el mundo y cómo está dividida la creación, aunque no tenga escolaridad, aunque sea un niño o una niña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ha visto y lo entiende. Hay este tipo de plantas, hay este tipo de plantas y hay árboles. Y hay este tipo de animal. ¿Okay? Entonces, es importante entender eso. El capítulo 2 hay un cambio en el énfasis. En el capítulo 1 el énfasis es en Dios, el énfasis es en las cosas que ocurren desde el lugar celestial, el lugar donde Dios habita. El capítulo 1 es la perspectiva de Dios, pero el capítulo 2 es la perspectiva desde el punto de vista del hombre. ¿Sí? Aparece el hombre, aparece la mujer. Aparece en el capítulo 2 el nombre de Dios. Ahí conocemos que Dios no es Elohim, su nombre, más bien el nombre es Yahweh o Jehová. A veces se traduce así en las Biblias en español. Son 4 letras, YHVH, Yahweh o Jehová. Entonces, en el capítulo 1, Dios es el centro de la creación. Todo gira en torno a Él, pero en el capítulo 2, el hombre y la mujer es ahora el centro de una serie de relaciones. Y el capítulo 2 nos describe las relaciones que tiene el hombre de manera vertical y de manera horizontal. ¿Sí? Relación con Dios y el ambiente celestial, con la creación y con otros humanos. Ese es lo que describe el capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 1 se nos dice que somos los humanos como Dios en algunas cosas. ¿Sí? Dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces tenemos algunos aspectos o algunas características como las que tiene Dios, pero en el capítulo 2 nos hace ver que somos muy diferentes a Él. Y después en Génesis 3 entra el pecado en este lugar que Dios creó. Y Dios tiene que tratar con el pecado. Ahora,
Una de las cosas, y esto que les voy a decir no es nada más para Génesis, es para toda la Biblia. Vamos a estar estudiando la Biblia en estas semanas, pero cuando ustedes lean sus Biblias, yo les invito a que pongan atención cómo está físicamente escrita una sección en sus Biblias. Si en sus Biblias aparece escrita así como cuando leemos el periódico, ¿verdad? Que es prosa, que generalmente los periódicos están alineados, el principio y el final de los párrafos están alineaditos, así están escritos. Bueno, en la Biblia hay secciones que así están, ¿sí? Es prosa normal y está escrita como si fuese un libro o un periódico, una revista, muy bien alineadito, ¿sí? Pero hay partes de la Biblia que tienen espacios a los lados y aparece en forma de poesía. No sé si lo han visto, ¿sí? Y es muy importante entender eso porque, y yo espero que sus Biblias les muestren o hagan esa distinción y que no todo esté escrito igual. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes ven en sus Biblias los escritos en forma de prosa, ¿sí? Quiere decir que Dios está comunicando lo que piensa. Y cuando ustedes vean poesía, quiere decir que Dios está comunicando lo que siente. ¿Ok? ¿Sí le captaron? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes leen Génesis 1, Génesis 2, aparece como prosa, Dios dijo, Dios esto, Dios lo otro. Llegamos a Génesis 3 y entonces empieza a describir el pecado y qué fue lo que sucedió y que la serpiente y que Eva y que no sé qué, aparece como prosa. En el momento que baja Dios, creo que está a la mitad del capítulo 3, por ahí del versículo 14, 15, donde empieza a castigar, donde empieza a nombrar las consecuencias del pecado, automáticamente cambia a poesía. ¿Por qué? Porque Dios está comunicando sus sentimientos y a Dios le dolió. Eso es en toda la Biblia, no nada más Génesis. Entonces, cuando ustedes estén leyendo sus Biblias, nada más observen eso. Las secciones que aparecen como prosa es información, viene de la mente de Dios. Las secciones que aparecen como poesía con espacios a ambos lados, está comunicando ahí sus sentimientos, su corazón. Bueno, pues regresando aquí a Génesis, si puedes poner la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 15, muy bien. Tenemos un poquito lo que hemos estado hablando. En Génesis 1 vemos la creación, Génesis 1 y 2 vemos la creación. Génesis 1, la creación desde la perspectiva celestial, desde la perspectiva de Dios. Génesis 2, la creación desde la perspectiva humana, ¿okay? Y en Génesis 3 tenemos el relato de la primera rebelión, que fue una rebelión celestial y una rebelión humana. A ver, pastor, ¿por qué la primera rebelión? Pues ¿cuántas rebeliones hubieron? 3. ¿Okay? La primera rebelión fue una rebelión celestial y una rebelión humana. ¿Por qué digo celestial y humana? Pues porque Adán y Eva fueron engañados por un ser en forma de serpiente. Y quiero que leamos el pasaje y después voy a decir algunas cosas. Estoy leyendo aquí en Génesis 3, voy a leer 6 versículos. Si puedes poner Génesis 3, por favor. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo, que también comió. Muy bien, si puedes regresar por favor al versículo 1. La pregunta siempre es, bueno, ¿quién fue esta serpiente? Dice aquí, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Hay 3 posibilidades de esta serpiente. Primera posibilidad es que era una de las serpientes que andaban por allá, no sé, una cascabel tal vez, que andaba por allá y un día se le cruzaron los cables y comenzó a hablar con Eva. Entonces, esa es una posibilidad, que era un animal ya creado que andaba por allá y un día empezó a hablar con Eva. Una segunda posibilidad era de que era un animal que andaba por allá, que fue poseída por un espíritu y empezó a hablar con Eva. La tercera posibilidad, que es lo que yo creo, es que fue un ser que habita en la presencia de Dios, que habitaba en la presencia de Dios, que bajó en forma de serpiente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en primer lugar los animales no hablaban. No hay ningún lugar en Génesis al principio, cuando se menciona la creación, donde se nos dice que los animales hablaban. Hay otros lugares en el Antiguo Testamento que dicen que en alguna ocasión habló un animal, pero siempre era por acción o intervención divina o espiritual, como el burro de ¿cómo se llamó? Balaam, así es. Entonces, pero no era porque el burro tenía la habilidad para hablar por sí solo, sino algún ser espiritual tomó posesión del burro y le habló a este hombre a través del burro. Pero los animales no hablaban, desde la creación no hablaban. En segundo lugar, pues hay seres alrededor del trono de Dios que tienen forma de serpiente. ¿Sabían eso? La palabra en hebreo serap o seraf significa serpiente ardiente. De ahí viene la palabra serafín. ¿Okay? Yo creo que alguno de estos seres, probablemente alguno que conocemos como serafín, bajó y habló con Eva. ¿Sí? En tercer lugar, Eva no se asustó, no salió corriendo. ¿Por qué? Porque ya lo conocía, lo había visto antes. ¿Dónde lo había visto? Pues muy probable porque estaban en comunión con Dios y todo lo que ocurría alrededor del trono de Dios, y Adán y Eva tenían acceso al trono de Dios. Dios bajaba, y no bajaba necesariamente solo, bajaba con sus hijos celestiales. ¿Sí? En cuarto lugar, cuando Dios castiga a este ser, le dice que se va a arrastrar, o sea, que antes no se arrastraba, o caminaba, o
volaba, le quitó la habilidad de caminar o volar. Los serafines, regresando al ejemplo que les di, los serafines tienen pies y alas. Aparecen en Isaías 6. ¿Se acuerdan cuando Isaías tiene la visión y habían seres que con 2 alas cubrían sus ojos, con 2 alas cubrían su ¿qué? Sus pies, y con 2 alas volaban? ¿Quiénes eran? Serafines. Y por último, yo creo que era con un ser celestial, porque la enemistad de Eva no es con un animal. ¿Okay? Cuando Dios le dice que su simiente iba a estar en guerra, la simiente de ella con la simiente de la serpiente, no es que Eva va a estar en guerra y la descendencia de Eva va a estar en guerra con animales físicos, ¿sí? Sino que es una descendencia espiritual. Por eso es que yo creo que probablemente no era un animal. Y además, Génesis capítulo 3, verso 1, por eso le pedí que lo vuelvan a poner. Si puedes poner Génesis 3:1, ahí no nos dice que era un animal, nada más dice que era más astuta que todos los demás seres creados y todos los demás animales. ¿Por qué? Porque los seres angelicales son también creación. ¿Sí? El único que no es creado es Dios. En fin, pues esa es mi idea en cuanto a quién es esta serpiente, ¿sí? Y otra cosa que también les quiero decir: en ninguna parte del Antiguo Testamento se refiere a ese ser como Satanás. No se le atribuye el nombre de Satanás a este que apareció en forma de serpiente. ¿Okay? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Okay. Bueno, unos minutos más y concluimos. Después de que pecan Adán y Eva, Dios empieza a preguntarles. Baja Dios, se da cuenta, de todos modos él ya lo sabía, pero se da cuenta de que algo no está bien y empieza a hacerles preguntas. Ahora, cuando Dios hace preguntas, no es para conseguir información, ¿sí? Él ya sabía lo que había sucedido, no es para conseguir información, no es porque no lo sabía. Él no estaba buscando información, estaba buscando una confesión. ¿Sí? Eran preguntas así como del tipo de un juicio oral. ¿Sí? A ver, señor Adán, contésteme usted esto. ¿Dónde se encontraba usted la noche en que la dama fue engañada por la serpiente? O sea, es ese tipo de preguntas, ¿me explico? Esperando una confesión, esperando reconocer, la regamos. ¿Sí? Y yo creo firmemente que si Adán y Eva, sobre todo Adán, que era el responsable, yo creo firmemente que si Adán hubiera confesado su pecado y hubiese pedido perdón, yo creo firmemente que Dios lo hubiera perdonado en ese instante. Pero no fue así. Se comenzaron a echar la culpa. Y eso pues desencadenó lo que conocemos al día de hoy. Adán recibe el castigo en cuanto a su trabajo, Eva recibe una consecuencia, castigo en cuanto a la familia. Ambos son echados de la presencia de Dios, ya no tienen acceso al árbol que podían comer, que les daba vida. O sea, ya se volvieron personas que iban a morir eventualmente. ¿Sí? Y mencioné, bueno, y justo después del pecado de Adán y Eva, tenemos registrada en la Biblia, ahí en el capítulo 3,
Y después en el capítulo 4, el asesinato de Abel por su hermano Caín. ¿Okay? Mencioné que hubieron 3 eventos que afectaron a Dios por encima de todo lo demás, ¿sí? Que es lo que describe esos primeros. Por eso siempre menciono los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Por qué los 11 capítulos de Génesis? Porque a partir del capítulo 12 de Génesis es cuando Dios escoge a Abraham y comienza toda la historia de la redención a través de un hombre, después de sus hijos, después de su descendencia, después de un pueblo, después hasta lo que conocemos el día de hoy. Eso comienza con el capítulo 12 de Génesis. Pero los primeros 11 capítulos es donde describe por qué estamos como estamos el día de hoy. Los 3 eventos que más afectaron a Dios y los que causaron que las cosas estén como están el día de hoy, ya mencioné el primero, es la rebelión de este ser en forma de serpiente y Adán y Eva, el asesinato de Abel, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con esa primera rebelión. Después hay una rebelión angelical en Génesis 6, donde nacen y donde empiezan a haber en el mundo estos llamados Nefilín, en Génesis 6, y justo después de eso, del relato, ya no vamos a tener tiempo de entrar ahí el día de hoy, pero esa es la segunda rebelión, porque justo después de ese relato es que Dios decide destruir el mundo que había creado, porque la maldad había acrecentado muchísimo. Primero en Génesis 3 baja un ser angelical y después en Génesis 6 bajan muchos seres angelicales. Ya no nada más empiezan a hablar, sino ahora empiezan a tener relaciones con mujeres y empiezan a tener hijos. ¿Okay? Esa es la segunda rebelión. Y la tercera rebelión es lo que se menciona en Génesis 11, que es la Torre de Babel. Ahí fue meramente una rebelión humana. Ahí ya los humanos querían ser como Dios. Y pues vamos a tocar esos 2 puntos, esas 2 rebeliones. Ya tocamos la primera rebelión, que fue conjuntamente con un ser creado y Adán y Eva. La segunda rebelión vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver la segunda rebelión, que fue netamente una rebelión de seres angelicales. Y la tercera rebelión es netamente una rebelión humana, cuando los humanos quieren ser como Dios y Dios tiene que bajar y dispersarlos. La segunda rebelión de estos seres angelicales de Génesis 6 causa que Dios destruya todo lo que creó. De hecho, Génesis 6, versículo 6, contiene la frase más triste, yo creo, de toda la Biblia. Porque dice Génesis 6:6 que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y justo después de eso, el siguiente versículo dice: pero encontró favor en su siervo Noé. Y decidió, vamos a darles otra oportunidad. ¿Okay? Y después llegamos a Génesis 11 y ahí es netamente los seres humanos otra vez habían ya decidido estar en rebelión en contra de Dios. ¿Sí? Así que eso vamos a ver la próxima vez y pues es todo por el día de hoy y les agradezco por estar aquí y nos vemos muy pronto en este mismo canal. Dios les bendiga.